We're live on YouTube. Yeah, Yeah. Estamos en vivo en YouTube. And we're also going to be recording this through camera, so También vamos a estarlo grabando en la cámara. it'll probably switch the video once I get done with everything. Así que quizá cambiemos al video cuando ya termine todo. Okay, so Isabel, tengo dos de Isabel. ¿Qué pasó? Es que me tuve que conectar en el teléfono porque no me agarraba la computadora, pero ya, voy a salirme en uno. Okay. Sí. Okay. Robert, sí te llegó la tarea, sí lo puedes subir bien o no. Sí, puede. Sí puede subir la tarea. No aquí, pero en Moodle, ¿ok? Muro, ya la hice. Ok, en Moodle. Está bien. Pero sí, ya. Es lo único necesario para subir la tarea en Moodle, ¿ok? Me avisa si se subió para volverlo a hacer, sin caso no. Ok, voy a Si checar lo después. revisas tú, después me avisas. Ok, perfecto. Después la clase voy a avisar y checar, ¿ok? So, for those of you who turned in your homework, Para aquellos que entregaron su tarea, your paper, su papel, give Desiderio about a week denle a Desiderio más o menos una semana to grade them. para que les dé el grado. Okay, and just a reminder for those of you Y nada más un recordatorio para aquellos de ustedes that are taking the class for credit. que están tomando la clase por crédito. Okay, don't forget to give 20 pesos to Desiderio. No se les olvide mandar 20 pesos o darle 20 pesos a We already Desiderio. got yours, Daniel. Okay. Ya agarramos el tuyo, Daniel. Okay, gracias por este. Thank you for that. But for the rest of you, you can send it through PayPal. Pero para el resto de ustedes pueden mandarlo a través de PayPal. If you live in Hermosillo, Si viven en Hermosillo, just send Desiderio a message. mándenle a Desiderio un mensaje. Maybe you can meet him in person and give it to him physical if you want. Okay. Si ustedes quieren dárselo físicamente, pónganse en contacto con él. Okay. So that's if you're here in Hermosillo. Okay? Eso es si están ustedes aquí en Hermosillo. Or if you're quarantined and don't want to go out, you can send it through PayPal to mine. O si están en cuarentena también y no quieren salir, también lo pueden mandar por PayPal. Okay. But let me know if you're going to pay him directly. Pero háganme saber si ustedes lo van a pagar directamente con él, Especially if it's after tomorrow. especialmente si es después del día de mañana. Okay. So just let me know. Okay. Nada más háganmelo saber. All right. Isabel, you want to pray for the class to start it out, or do you want to? Hermana Isabel, ¿puede orar por la clase, por favor? Sí, claro, pastora. Padre, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Permite que esta lección o estos estudios que vamos a hacer el día de hoy, Padre, sean para nuestro total, Señor, aprovechamiento. Danos la lucidez, Señor. Danos completa razonamiento para poder discernir de tu palabra, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que en ello trabajemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido también, Señor, por cada uno de los hermanos, Padre, que se están conectando a esta clase en estos momentos, los que ya lo han hecho, Padre, los que están por hacerlo, señoras, que se apresure su tiempo, Señor, para que no se pierdan esta clase. Asimismo, Señor, rogamos por aquellos que por cualquier circunstancia, Padre, no se van a poder conectar, para que tú puedas resolver cualquier situación o circunstancia, Señor, que estorben, para que ellos lo hagan. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amen. Gracias, hermano. All right, we are going to pick up Vamos a empezar again in chapter 4, nuevamente en el capítulo 4, verse 23. versículo 23. That's where we left off last week. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada.
Yeah, remember, they just did the healing of the miracle. Recuerden que él acababa de hacer la sanación, el milagro de sanación. And they got some persecution from the Sadducees Y agarraron persecución de los saduceos because of the miracle. por ese milagro. And it says that it was over jealousy. Y dice que fue sobre celo. Okay, but they were warned to not preach about Jesus anymore. Pero se les había dado ya la advertencia de que no predicaran en el nombre de Jesús más. But here we pick up in verse 23. Pero aquí es donde empezamos en el versículo 23. Okay, so here we're going to see a prayer that they did. Aquí vamos a ver una oración que hicieron. And even though it doesn't look like a prayer, Y aunque no parezca ser una oración, because we usually think of a prayer as a petition. porque usualmente nosotros pensamos en una oración como una petición, But this is not a request, pero esta no es una petición, okay? It's a praise. es una adoración. Yeah, it's a praise. So it's and in this praise, Y en esta adoración we get an incredible model obtenemos un modelo increíble on how to pray or praise God. en cómo orar o adorar a Dios. The first thing we see Lo primero que vemos is that they did it together. es que lo hicieron todos juntos. Okay, this was a community prayer. Esta era una oración de comunidad Or a praise of the community. o una adoración de la comunidad. And that's in verse 23 Este or está verse 24. en el versículo 24, But I love the model pero me encanta el modelo because it starts with a praise to God, porque empieza con una adoración a Dios, okay, reminding themselves recordándose a sí mismos and proclaiming y proclamando that in the middle of a crisis, que en el medio de la crisis God is sovereign. Dios es soberano. Now, there's a lot of different ways to think of God's sovereignty, Ahora hay muchas formas de pensar sobre la soberanía de Dios, but the idea here pero la idea que hay aquí is they were coming into some conflicts, es de que ellos estaban entrando en conflictos and when they were released from this conflict, y cuando ellos estaban siendo liberados del conflicto at this moment, en este momento, they went to their friends together. They ellos went- fueron a sus amigos juntos and they said, "Sovereign Lord." y dijeron, Señor soberano. Okay? So it's a reminder Así que es un recordatorio that in the middle of the que circumstances, en medio de las circunstancias God is in control. Dios está en control. Now, that doesn't mean that God caused it, Ahora, esto no quiere decir que Dios lo causó, but it means that he has authority over it. pero quiere decir que Él tiene autoridad sobre esto. Okay? The Bible is very clear. La Biblia es muy clara. God doesn't cause our trials. Dios no causa nuestras pruebas. James clarifies this. Santiago aclara esto. God can bring us into circumstances, Dios nos puede llevar a circunstancias, but the trials pero las pruebas and the difficulties y las dificultades and the conflicts, y los conflictos, those come from us. esos vienen de nosotros. Okay? When Jesus went to the wilderness, Cuando Jesús se fue al desierto, okay, he wasn't being tested by the Father. Él no estaba siendo probado por el Padre. It was the enemy that was testing him. Fue el enemigo el que lo estaba probando. God took him to the circumstance, Dios lo llevó a la circunstancia, but it was completely up to Jesus pero era completamente de Jesús, over how he was going to respond to the circumstances. de cómo es que Él iba a responder a la I circunstancia. remember in James it says Acuérdense que en Santiago dice that conflicts come que los conflictos vienen when our desires cuando nuestros deseos don't
aren't the same no son los mismos as God's desires. que los deseos de Dios. Okay? That's where conflicts come from. Ahí es donde empiezan los conflictos. When our desires Cuando nuestros deseos are different than what God desires. son diferentes a lo que Dios desea. Okay? And in every circumstance, Y en cada circunstancia there is a way to respond hay una forma para responder exactly the way God wants. exactamente la forma como Dios And quiere. when we respond that Y way, cuando nosotros respondemos de esa forma, there's no conflict no hay conflicto, because we are at peace with God. porque estamos en paz con Dios. Now, there may be conflict with the world, Ahora, quizá haya conflicto con el mundo, but that is all the time, pero esto es todo el tiempo, right? ¿sí? We're always in conflict with the Todo el world. tiempo estamos en conflicto con el mundo. That is the nature of Christianity, Esa es la naturaleza de la cristiandad, okay? In conflict with the world. en conflicto con el mundo. But that doesn't mean we have to be in conflict. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que estar en conflicto. And it's only a test Y es únicamente una prueba or a trial or a difficulty o una dificultad if our desires si nuestros deseos are different than God's. son diferentes a los de Dios. And because we're sinful, Y porque somos pecadores, okay, our desires constantly nuestros deseos constantemente cause us to enter into trials. nos hacen entrar en pruebas. Okay? Not God. No es Dios, That's us. eso somos nosotros. So God is not to blame for those. Así que Dios no es el que vamos a echarle la culpa. But they acknowledge Pero ellos reconocieron that God is sovereign que Dios es soberano and He is the one that made the heavens and the earth. y Él es el que hizo los cielos y la tierra. I love one of the commentaries I was reading, Me encanta uno de los comentaristas que estaba leyendo and I'm pretty much going to repeat it y casi lo voy a repetir because I don't think it's one of the ones that you have in Spanish. porque no creo que sea uno de los que ustedes tienen en español. But the idea is this. Pero la idea es esta. You begin with an acknowledgement Empiezas con un reconocimiento of who God is. de quién es Dios Then you remember what He has done. y luego recuerda lo que Él ha hecho Then you remember what He has said. y luego recuerda lo que ha dicho. Okay? So when you say who He is, Cuando dices quién es Él, what He has done, lo que ha hecho and what He has said, y lo que ha dicho, it helps us to get a heavenly perspective. te ayuda a obtener una perspectiva del cielo. Now, in this situation, En esta situación, the apostles in the church said, los apóstoles y la iglesia dijeron, this is nothing new, esto no es nada nuevo and it shouldn't surprise us. y no nos debe de sorprender. It's been happening since David, Ha sucedido desde David and it's been prophesied through David y ha sido profetizado desde David that the rulers of this world de que los gobernadores de este mundo are against the Lord and His church. están en contra del Señor y de su iglesia. Okay? So that's basically the heart of the prayer. Esto es básicamente el corazón de esta oración. And then in verse 27, Luego en el versículo 27 they remember the crucifixion recordaron la crucificación and the resurrection y la resurrección and God's control over that. y el control de Dios sobre esto. Verse 28, Versículo 28 it says, you have already done dice, ya han hecho what you have prophesied lo que han profetizado through Jesus, a través de Jesús, through Herod, a través de Herodes, through Pilate, a través de Pilato, through the Gentiles, a través de los gentiles and through the people of Israel. y a través de la gente de Israel. You've already done whatever you desired. Ustedes ya han hecho lo que ustedes han deseado. Literally, it says here in 28. Literalmente dice aquí en el 28, Go ahead, read that.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Okay. All of that happened Todo eso sucedió because God planned it. porque Dios lo planeó. Okay. And he says, and when they had prayed, Y dice, cuando oraron, the place where they gathered el lugar donde ellos se juntaban was shaken, fue sacudido and they were filled with the Holy Spirit. y fueron llenos del Espíritu Santo. Okay. But you notice in verse 29 it says, Pero noten que en el versículo 29 dice, now, Lord, ahora, Señor, look on these threats mira estas amenazas and give us boldness. y danos valentía. Okay. And it says, this is the part that I think is crucial Esta es la parte que yo pienso que es crucial to understand. para entender. They did not ask for deliverance. Ellos no pidieron de liberación, They did not ask for peace no pidieron por paz with these rulers. con estos gobernantes. They didn't ask for a miracle. Ellos no pidieron un milagro. Notice what they asked for, Noten lo que pidieron, that they would preach the word of God with boldness. de que predicaran la palabra de Dios con valentía, Okay. Without fear of the enemies. sin Temor. temor de sus enemigos. Okay. That was the prayer. Esa era la oración. And what happened at the end? ¿Y qué sucedió al final? They were filled with the Holy Spirit Fueron llenos del Espíritu Santo and continued to speak the word of God y continuaron hablando la palabra de Dios with boldness. con valentía. Verse 31. El versículo 21. Okay. So this is the first manifestation we see. Esta es la manifestación que vemos. This was the first Fue la manifestation primera manifestación that we see que vemos of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. But notice it's without baptism. Pero noten que fue sin el bautizo. Nobody spoke in tongues, Nadie habló en lenguas, but they were filled with the Holy Spirit pero fueron llenos del Espíritu and they were given boldness. y se les dio valentía. Okay. And then verse 32 Luego en el versículo 32 is where we see the fruit of that spirit. es donde vemos el fruto de ese espíritu. They had one heart, Tenían un corazón, one soul, una alma, and no one said that anything that belonged to them was their own. y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, They had everything in common. sino que tenían todas las cosas en común. Okay. That is the fruit of the spirit. Ese es el fruto del espíritu. Okay. So first they have boldness, Primero tuvieron denuedo, then they have unity, luego tuvieron unidad then they have unselfishness. y luego tuvieron, no tuvieron egoísmo. Okay. And the opposite of that is what? Y lo opuesto a esto es que Love. amor. Now Jesus said, Ahora Jesús dijo, by this they will know that you are my disciples, a través de esto sabrán que ustedes son mis discípulos, that you love one another. que se amen los unos a los otros. It wasn't that they will know you're my disciples No era que sabrán que ustedes son mis discípulos if you do miracles si hacen milagros and healings. y sanaciones, It does say pero sí dice that these miracles que estos milagros were happening. estaban sucediendo. It was a sign from God Era una señal de Dios confirming their message confirmando su mensaje that Jesus was alive. de que Jesús estaba vivo And if you believe in him, y que si crees en Él, then you have peace with God, entonces tienes paz con Dios, forgiveness for your sins, perdón de tus pecados and you will receive the Holy Spirit y recibirás al Espíritu Santo, who will fill you quien te llenará and transform your y, life. transformará tu vida. That instead of being selfish, Que en lugar de ser egoísta, you will look for the needs of others.
buscarás las necesidades de los demás. Instead of living for this world, En lugar de vivir para este mundo, you will live for heaven vivirás para el cielo or the next world, o el siguiente mundo, for the kingdom of God. para el reino de Dios. That it doesn't matter what kind of conflicts come, Que no importa qué tipo de conflictos vengan, you are going to speak the word of God vas a hablar la palabra de Dios and be his witnesses. y serán sus testigos. Okay? That is the fruit of the Spirit. Ese es el fruto del Espíritu. And it says in verse 33, Y dice en el versículo 33, and with great power, y con gran poder, the apostles were what? los apóstoles daban que, Talking about healing, hablando de sanaciones talking about miracles. o hablando de milagros. No, No, what they were giving their testimony for lo que ellos estaban testificando is the resurrection of Jesus, era de la resurrección de Jesús, nothing more, nada más nothing less. y nada menos. But as they did this, Pero mientras hacían esto, miracles were happening, los milagros estaban sucediendo, but that was never their focus. pero ese nunca fue su enfoque. Okay? That was never their emphasis or their heart. No era su énfasis o su corazón de ellos. It was all about the testimony Todo era sobre el testimonio that Jesus Christ died de que Jesucristo había muerto for our sins por nuestros pecados and he resurrected from the dead. y resucitó de entre los muertos. Okay? And now Y ahora he is alive Él está vivo and he's sending his Holy Spirit y está mandando a su Espíritu Santo to anybody that believes in him. a cualquiera que crea en Él. Okay? The result of this, El resultado de esto, verse 34, versículo 34, there was nobody that was needy among them. no había entre ellos ningún necesitado, Okay? Because the ones who own lands or houses porque todos los que poseían heredades o casas and brought what they sold it for, y traían el precio de lo que habían vendido, and they gave it to the apostles, se lo daban a los apóstoles and it was given to the ones who had needs. y se les daba a aquellos según sus necesidades. Okay? Now, what it doesn't say Ahora, lo que no dice is that everybody sold every house, es que todos vendieron todas sus casas, because we see in a couple more chapters, porque en unos capítulos más adelante we see people still living in houses. vemos en personas que todavía vivían en casas. They didn't just sell their houses, No nada más vendieron sus casas, but Luke's point here pero el punto de Lucas aquí is whoever had one, es que quien tenía una casa, if there was a need, si había una necesidad, they sold it, la vendían, okay? If they had one si tenían una that they could sell. que pudieran vender. Okay? Now, normally this would imply Normalmente esto implicaba that if they had more than one, que si tenían más de una, okay, or they had they were single and didn't need one, o si eran solteros y no necesitaban una casa, okay? Because as I'm saying, porque como estoy diciendo, in the next chapters, en los siguientes capítulos we're going to see families still living at home. vamos a ver a familias que todavía viven en sus casas. Okay. So, and you guys are reading this in Spanish, right? Ustedes están leyendo esto en español, Give me a ¿verdad? thumbs up if you can see it, okay? Denme dedito si es que lo ven. Okay. All right. So, that brings us to the part where Luke, Así que esto nos trae a la parte donde Lucas, where you can kind of imagine him donde lo puedes imaginar, looking for a good example of this. que está buscando un buen ejemplo de esto. Plus, he's going to do something Más él va a hacer algo that he does many times in this book. que lo hace continuamente en este libro. He mentions Barnabas, Él menciona a Barnabé okay, and what he did. y lo que hizo. He sold a field that belonged to him Él vendió una tierra que le pertenecía
and brought the money and gave it to the apostles. y trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. It didn't say he sold his house, No dice que vendió su casa okay, and put his family on the street. y que sacó y puso a su familia en la calle. Okay, it doesn't say that. No lo dice. Okay, he had a field that he sold, Él tenía un terreno que él, un campo para que él vendió and he gave it to the y apostles. se lo dio a los apóstoles. And Luke uses this as an example Y Lucas usa esto como un ejemplo of what was happening in the church. de qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Now, when was the last time you heard about this? Ahora, ¿cuándo es la última vez que ustedes han escuchado de algo así? When somebody just sold something they had, Cuando alguien nada más vende algo de lo que tiene, obviously is worth a lot of money. obviamente algo que vale mucho dinero. Okay, it was a whole terrain, a whole field. Era todo un terreno completo. Okay, and he just gave it to the apostles. Y nada más se lo dio a los apóstoles. And now it's interesting. It says his name is Barnabas, Ahora es interesante que dice que su nombre es Barnabé, which means son of encouragement. lo que quiere decir hijo de consolación. Okay, now Encouragement es consolation, yeah, Okay. encouragement, consolation. So the word is paraclete la palabra es paraclete in Greek. en griego, Okay, which has created a little bit of a difficulty lo que ha creado un poco de dificultad with the scholars con los escolásticos, because Barnabas, porque Barnabé, bar means son, Barnes significa hijo, Nabas, Nabé en nuestro idioma, okay, or the word in Hebrew, Nabas, o la palabra en el Griego, sorry. griego que es Nabás. Nabás. okay, that's a translation of a Hebrew name, Esa es una traducción de un nombre griego. and the word Nabas means prophet, Y la palabra Nabás translates into prophet. se traduce a profeta. Okay, so why is Luke saying ¿Por qué es que Lucas está diciendo that his name means de que su nombre significa son of encouragement, hijo de consolación, when really it means son of prophet? cuando en realidad el nombre traducido es hijo de profeta? Okay, and probably the best explanation I've heard. Probablemente la mejor explicación que yo he escuchado, Okay, and if you don't believe this, talk to Tim McGrew, y si no creen en esto, hablen con Dr. Tim McGrew. el doctor Tim McGrew. Okay, I was talking with him today about it. Estaba hablando con él el día de hoy sobre esto Okay, and he reminded me y él me recordó that Paul describes a prophet in 1 Corinthians que Pablo describe a un profeta en el As- libro de Corintios as one who encourages. como uno que consuela. Okay, so that's probably where Luke makes his connection. Probablemente de aquí es de donde Lucas hace su conexión. So we could translate this phrase as Así que podemos traducir esta frase como he was called by the apostles, que él fue llamado por los apóstoles, Barnabas, Barnabé, because he was a prophetic that encouraged, porque él era un profeta que daba consolación. or animal, that kind of encouragement. Consolación or ánimo, or there's a lot of different descriptions of a prophet. Hay muchas descripciones de un profeta, Okay, many characteristics of a prophet, hay muchas características de un profeta and most of those have to do with one who encourages. y mucho tiene que ver uno que da ánimo Okay, and there's many ways to do that. y hay muchas formas de hacerlo. And the best way is like the Holy Spirit. Y la mejor de ella es como el Espíritu Santo, Who comes alongside of us, quien viene a nuestro lado okay, to help us. para ayudarnos. That is the paraclete. Ese es el paraclete. Okay, so plus you could say También puedes decir son of encouragement, hijo de ánimo okay, or consolación O in consolación. español. Literally, that word in Spanish, in Greek, literalmente esa palabra en el griego is paraclete. es paraclete. Okay,
So that has a deeper meaning than just consolation. Esto tiene un significado más profundo que nada más consolación. Okay. So he was called a prophet Él fue llamado profeta or son of the prophet o hijo de profeta because he came alongside porque él vino adjunto with others con otros to encourage them para animarlos, like a prophet does. como lo hace un profeta. Okay. So that's the best explanation I heard for that one. Es la mejor explicación que yo he encontrado para esto. Okay. But that brings us to chapter 5, Esto nos trae al capítulo 5 Ananias and Sapphira. de Ananías y Zafira. Now, this is always my question Este fue siempre mi pregunta for people that say para que la gente diga that they want a New Testament church, que church. quieren una iglesia del nuevo, como en el Nuevo Testamento, Okay. That they want to see the miracles and signs que ellos quieren ver los milagros y señales exactly like they saw in the early church. exactamente como la vieron en la iglesia primitiva, But they never want this. pero nunca querrán esto. This was the New Testament church. Esta era la iglesia del Nuevo Testamento. You guys are familiar with the story, right? Ustedes son familiarizados con la historia, ¿verdad? Ananias and Sapphira, Ananías y Zafira, they sold a piece of property ellos vendieron una pieza de propiedad, just like Barnabas. así como lo hizo Bernabé. Now, Barnabas is the good example, Bernabé es el buen ejemplo and these two are the bad example. y estos dos son el mal ejemplo. Okay. So it says clearly Dice claramente his wife knew about this, que su esposa lo sabía and they took some of the profit, y que habían sacado una parte okay, and they brought it to the apostles. y la trajeron a los apóstoles Now, with the understanding con el entendimiento that they gave it to them, de que se los dieron a ellos, to the a apostles, los apóstoles, telling them, diciéndoles a los apóstoles, this is everything that we got. esto es todo lo que hemos obtenido. Okay. Now, there's two possible reasons for doing this. Ahora hay dos posibles razones por la que hicieron esto. Okay. One motive would be La motivación sería is to receive something back es para recibir algo para atrás okay, when they distributed the money for those in need. cuando distribuyeran el dinero para aquellos necesitados. Okay. The other motive El otro motivo would be self-righteousness. sería egoísmo. Okay. Thank you. Self-righteousness, autojusticia, puede ser uno de sus motivos. Okay. Es uno u otro. It's one or the other. We don't know exactly why. No sabemos exactamente por qué. But we do know what they did. Pero sí sabemos lo que hicieron. Okay? They lied to the apostles. Ellos le mintieron a los apóstoles, But Luke is very clear pero Lucas es muy claro to let it be known para que se supiera that that wasn't the problem. que ese no había sido el problema, It's that they lied to the Holy Spirit in their hearts. sino que es que ellos le habían mentido al Espíritu Santo en sus corazones. Okay. Now, they both died from this. Ahora, ambos murieron de esto, por esto. So, like I said, Así que como les dije, it's interesting that everybody wants to be like the New Testament. es interesante que todos quieren ser como en el Nuevo Testamento, But that would mean this. pero esto significaría esto. That means when you say you do something, Esto significaría que cuando tú dices algo, just so you can brag about it, nada más para presumir al respecto or to get something in return, o para obtener algo de regreso okay, for what you did, for por what lo you que did, hayas hecho,
or what you gave, o por lo que diste, if that was your motive, si ese era tu motivación, then God would strike you down dead. entonces Dios te mataría. So why doesn't God do this today? Así que, ¿por qué es que Dios no hace esto en el día de hoy? Because the only way for us to be consistent in our La- hermeneutics La única forma para que seamos consistentes en la hermenéutica is to take all of these events es el tomar todos estos eventos and find a way to interpret y buscar la forma de interpretarlos so that all of our interpretations para que todas nuestras interpretaciones are applied the same way. sean aplicadas de la misma forma. We can't say, No podemos decir, well, miracles are done today los milagros se hacen en el día de hoy the same way the apostles de did, la misma forma como lo hicieron los apóstoles, but the judgment in the church is not the same. pero el juicio de la iglesia no es el mismo. That's inconsistent, Esto es una inconsistencia okay? Because there's nothing in the text porque no hay nada en el texto or in anywhere in the New Testament o en ninguna parte del El Nuevo Nuevo Testamento that says, que diga well, miracles will continue, los milagros continuarán, but God's judgment won't. pero el juicio de Dios no. And what we do see in the New Testament Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento is that these signs es que estas señales to confirm the message para confirmar el mensaje still were happening todavía estaban sucediendo all the way through the writing of the New Testament. hasta cuando estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Okay? So in the early churches, En las iglesias primitivas we still read about miracles and wonders. todavía leemos sobre milagros y señales. And Paul says Y Pablo dijo in 1 Corinthians en Primera de Corintios that some people were still dying que algunas personas todavía morían as a discipline como una disciplina from God de Dios because they were abusing the communion. porque estaban abusando de la comunión. Okay? He says some of you are sick and have even died. Dijo, algunos de ustedes están enfermos y hasta han muerto Okay? Because of your abuse por su abuso of the Lord's Supper. de la Santa Cena. Okay? So we know that continued, Sabemos que eso continuó, but I don't think I've ever heard pero no creo que yo haya escuchado in any time of my life en ningún tiempo de mi vida about a pastor sobre un pastor who told somebody, quien le dijo a alguien, you are being selfish, está siendo egoísta and for that reason, y por esa razón God is going to strike you dead. Dios te va a matar. And then it happens. Y luego que sucediera. I've never heard of that. Nunca he escuchado algo así. Okay? Why? ¿Por qué? There's obviously something different. Obviamente hay algo diferente. There's a reason for these signs and miracles. Hay una razón para estos milagros y señales. And I would propose Y yo propusiera what I've been saying from the beginning, lo que he dicho desde el principio, okay, that whenever God does a miracle que cada vez que Dios hace un milagro or a sign o una señal or something supernatural, o algo supernatural, it's to confirm a message. es para confirmar un mensaje. Now, he doesn't need to do that every time, Él no lo tiene que hacer cada vez, but he can, pero puede hacerlo. okay? But it seems that God does this Pero parece que Dios hace esto when a person doesn't believe cuando una persona no cree and doesn't know, y no lo sabe. okay? God makes it clear, Dios lo hace claro. okay? Okay, God makes it clear Dios lo aclara. what his message is ¿Cuál es su mensaje and what he wants to y accomplish. lo que Él quiere hacer? So
The message here El mensaje aquí is that God does not approve es que Dios no aprueba of being self-righteous de ser egoísta and lying to people y mentirle a la gente about how righteous you are. sobre qué tan justo eres. That's a clear message. Ese es un mensaje muy claro. And it says in verse 11, Y dice en el versículo 11, mission accomplished. am, Misión cumplida. misión cumplida. It says great fear Dice, gran temor came upon the whole church vino sobre toda la iglesia and everybody who heard about Ananias and Sapphira. y todos los que creyeron a esta, And everybody who heard about Ananias y and todos Sapphira. los que escucharon sobre Ananías y Zafira. Okay. Now, the only other thing I want to point out in the story, Otra cosa que quiero decirles sobre la historia, the question is, la pregunta es, were they saved? ¿eran salvos? So, real quick for participation, Muy rápido para la participación. go ahead and write in your notes. Escriban en sus notas What do you think and why? qué es lo que tú piensas y por qué. Okay. ¿Sí? So write it in the chat. Escríbanlo en el chat. Rafael, ¿me escuchas bien ahorita? ¿Sí, más estable? ¿Sí? Ok. The question is, La pregunta es, do you think these were believers, Ananias and Sapphira, ¿creen que Ananías y Zafira eran creyentes? and why? ¿Y por qué? Okay. Give a reason for it. Den una razón del por qué. And for those of you listening on YouTube, Para aquellos que están escuchando en YouTube, okay, this is going to be participation, I believe, number 4. esta va a ser participación, creo que es la número 4. Okay. So you can go into Moodle Pueden entrar a Muro and write it in there. y escribirla allí, Unless you're in this class here, a menos que estén en esta clase presente In aquí, Zoom. en el Zoom. okay, if you're watching on YouTube, Si lo están mirando en YouTube, you can't turn it in there. no pueden entrar allí. Desiderio will never see it, okay? Si la ponen ahí, Desiderio nunca la va a ver. Okay. So, los demás, escríbelo, por favor. Los demás, sí, por favor, escríbanla. Okay. Pastor, entiendo que hubo una pregunta, me sacó el sistema y volví a entrar, ¿me la repite, por favor? Okay. Were Ananias and Sapphira believers? ¿Eran creyentes Ananías y Zafira? In other words, were they saved En otras palabras, ¿eran salvos or not? o no? And why? ¿Y por qué? Okay. Gracias. De nada. Si corta mucho el audio. Sí, se me cortó el video también y tuvo que volver a entrar. Wow, es que supuestamente ellos dijo de Zoom por tanto tráfico en el internet ahorita, porque todos trabajan por internet ahorita,
y no todos los clases y las conferencias en Zoom son alta definición. A veces ellos necesitan compartir por otras emergencias o cosas más importantes, o para todos poder comunicar un poco, entonces baja para standard definition en lugar de alta definition. Ajá, Okay. así es. So vamos a checar la siguiente semana. We're going to check next week. I'm going to look into how to do it. Voy a buscar cómo hacerlo porque fue un rooms, llama esos Zoom rooms. Okay. Y ese supuestamente es alta definición siempre. Entonces hay una prueba por un mes gratis para checar y pruébalos. Entonces voy a checar cómo ustedes pueden entrar en ese Zoom room y yo espero su mejor conexión. ¿Ok? So, and if you're on YouTube, Si están en YouTube, do me a favor if it's cutting out háganme un favor. Si se está cortando or if it's a bad connection o si es una mala conexión and if you can't hear it well, y si no lo pueden escuchar bien, then do me a favor and write it in the comments, háganme un favor y escríbanlo en los comentarios. especially if it's during my teaching. Especialmente si es durante mi enseñanza. Every time it cuts out, Cada vez que se corte, just drop a message in there. póngame un mensaje allí. Okay. Tomorrow I should have a good recording Mañana debo de tener una buena grabación that I can connect up with a good video con la que me puedo conectar con un buen video and you guys can watch it from the beginning. y Okay. la pueden ustedes escuchar desde el principio. All right. ¿Sí? So, all right. So, I was going to ask too, who is this? All I see is 2 on one of these. So, ¿quién es? Solo ver 2, el número 2 de una persona, pero no sabe quién es. So, por favor, escribe tu nombre por la participación, ¿ok? Ok. So, y 2, quién es, pero también contesta por qué piensas son creyentes. ¿Cuál es la clave para entender? Para saber. Ok, Rafael, es muy posible fueran creyentes. Acomedidos, es decir, no comprometidos, pero a ver la efervescencia de la iglesia que son forma parte de esa gran comunidad tan unida y desprendida, en mi opinión, a ellos no les había ocurrido el nuevo nacimiento. Okay, so they weren't genuine believers. No fue- eran creyentes genuinos. Okay, interesting. We'll talk about that in a second. Vamos a hablar de esto en un segundo. Okay, y 2 for everyone. ¿Y quién es esto? 2, por favor, escribe tu nombre. Okay. La persona dice, si eran creyentes, solo que piensan tuvieron egoísmo en su corazón, tuvieron un error. And the reason Y la razón is because they say, cuando mentimos la iglesia, mentimos al Espíritu Santo. So if they lied to the church, when they lied to the church, they lied to the Holy Spirit. That's a good point. muy buen punto. Can a non-believer lie to the Holy Spirit? ¿Puede un creyente, Un no creyente. un no creyente mentirle al Espíritu Santo? So, Ask considera me. que no eran creyentes, ya que de lo contrario, conocer en la frente contra el Espíritu Santo era un pecado muy grande y sin perdón. Ok, interesante. Ok, so, buen comentario. You still want the name So- for the number 2? Yeah, por favor, La persona que está in the chat. en el chat con el número 2, por favor puede escribir su nombre. Porque solo menciona ustedes 2, nada más. So my question for you guys Mi pregunta para ustedes is, how would we interpret that es cómo es que interpretamos eso. if Paul says, Si Pablo dijo, those outside the church, God judges. aquellos fuera de la iglesia, Amen. What? Okay. Dios los juzga.
but in the church, we judge. pero dentro de la iglesia nosotros los juzgamos. And Peter is the one who judged him. Y Pedro es el que los juzgó, Okay. Right? ¿sí? Okay. Emmanuel. Muchas gracias, hermano. Okay. So, how would you interpret that passage? Así que, ¿cómo interpretarías ese pasaje? That passage specifically, Ese pasaje específicamente combined with the fact combinado con el hecho that they lied to the Holy Spirit de que le mintieron al Espíritu Santo in their hearts. en sus It corazones. says, Satan filled your heart Dice, Satanás llenó tu corazón to lie to the Holy Spirit. para que le mintieras al Espíritu Santo. If they weren't born again of the Spirit, Si no eran renacidos del Espíritu, then how could they do that? ¿cómo es que podían hacerlo? Okay. So the only question that remains La única pregunta que queda is what Isabella mentioned. es lo que mencionó Isabel. Did they lose their salvation? ¿Perdieron su salvación? Is it an unforgivable sin? ¿Fue un pecado imperdonable? Okay. And Luke doesn't say anything about that. Y Lucas no dice nada al respecto, But I think we can assume, pero creo que podemos asumir at the very least, de menos that they were believers. que eran creyentes, Okay. They had the Holy Spirit, que tenían el Espíritu Santo, but they lied to it. pero le habían mentido And the church judged them. y que la iglesia los juzgó. Okay. So Peter thought it was important enough, Así que Pedro pensó que era suficientemente importante okay, to set this example. el poner este ejemplo. Obviously, God told him Obviamente Dios le dijo what happened. lo que había sucedido. And it's the only way he would know. Es la única forma como él pudiera haber sabido. Now, this is a great example Este es un gran ejemplo of the gift of knowledge. de el don del conocimiento. Okay. Peter knew about something. Pedro sabía algo. He had knowledge of a fact Él tenía conocimiento de un hecho that was supernatural. que era supernatural. Okay. There's no other explanation. No hay otra explicación. Okay. So that gift of knowledge, Así que ese don de conocimiento that doesn't mean that that was Peter's main gift. no quiere decir que ese era el don principal de Pedro. Okay. Obviously, he was an apostle. Obviamente él era un apóstol, And so he needed many of the gifts. así que él necesitaba muchos de los dones. Okay. So okay, so that's where we come here, Ahí es donde llegamos, where it says, donde dice, because of this event, por este evento, fear came upon the whole church. el temor vino sobre toda la iglesia. They realized Se dieron cuenta this is serious business. que este era un negocio serio, Okay. Not like a store business. no como un negocio de tienda, Okay. But this was serious work. sino que era un trabajo serio. Okay. And people cannot take it like a small thing. La gente no lo puede tomar como una cosa pequeña. That is ministry. Ese es el ministerio. It is serious work. Es un trabajo serio. Okay. Now, when everybody started talking about this, Ahora, cuando todos empezaron a hablar sobre esto, okay, the word got out. la palabra, todos decían, Okay. The news got out. las Right? noticias salieron, It's like, that the apostles que los apóstoles were doing miracles. estaban haciendo milagros. It says here in 12 through 16 Dice en los versículos del 12 al 16 that they were in the Solomon's portico in verse 12. que estaban, Yeah, go ahead, read 12. ok,
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Okay. So, and in this, let me go ahead and share my screen again so we can read along. Hang on, give me 1 second. All right. Okay, now this was in the temple. Esto era en el templo. Okay, so we see that they would still continue to go to the temple. Así que vemos que seguían yendo al templo. And in Solomon's Port, Y en el pórtico de Salomón, in verse 13, it says, en el versículo 13 dice, wait, pero ninguno de ellos. de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. It's funny when I was reading the commentary on this. Es gracioso, cuando estaba leyendo en el comentario Sobre de esto. esto, The first thing I thought when I read this, lo primero que pensé cuando lo leí, what does that mean? ¿qué quiere decir? And when I read the commentary, the first thing it said, Y cuando leí el comentario, lo primero que decía of the author of it, the scholar, el escolástico, he said, what did Luke mean by this? él dijo, ¿qué es lo que Lucas quiere decir con esto? You guys too, when you read this, you think, what? ¿Ustedes también? Cuando lo leyeron, ¿no dijeron qué? None of the rest dared to join them? Ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. The idea would be La idea sería that the apostles, que los in apóstoles verse 12, en el versículo 12, they were all together in this place. todos estaban juntos en este lugar, But obviously, because of the miracles they were doing, pero obviamente por los milagros que ellos estaban haciendo, the signs that were happening, las señales que estaban sucediendo and probably the news of Ananias and Sapphira, y probablemente la noticia de lo de Ananías y Zafira, people were afraid to get too close to them. la gente les tenía miedo de acercárseles mucho, But they had a lot of respect for them. pero tenían mucho respeto por ellos. And because of that, Y por eso, believers, more and more believers came. más y más creyentes venían. Now it says in verse 15 Dice en el versículo 15, ¿los leo? that they carried them into the streets. I'm Que gonna los, summarize it. okay, que sacaban a la calle Okay. Anybody who was sick, a cualquiera que estaba enfermo, so that even the shadow of Peter para que aún la sombra de Pedro would fall on them. cayera sobre ellos. Now, for years, I could swear I remember Por años yo puedo jurar que recuerdo reading that people were healed el leer de que la gente se estaba sanando just through the shadow of Peter. nada más a través de la sombra de Pedro. But when I read this today, I realized, Pero cuando lo leí hoy, me di cuenta, and the commentary mentioned it, y el comentarista lo mencionó, it doesn't say they got healed that way. que no dice que fueron sanados de esa forma. It says that anybody who was brought to the apostles, Dice que cualquiera que era traído a los apóstoles they were healed. eran sanados. Okay. So the idea in their cultural time, La idea en su, Their time and en culture. su tiempo and culture, y cultura was they believed es que ellos creían that the shadow was an extension of the person. que la sombra era una extensión de la persona. So they believed Así que creían that if the shadow of Peter touched him, que si la sombra de Pedro los tocaba, it was just like Peter touching them. era como que si Pedro los estaba tocando. Now, it doesn't say whether they were healed or not. No dice si es que ellos fueron sanados o no de esta forma. It just said that was what they were doing. Únicamente dice que eso era lo que ellos estaban haciendo. Okay. And God might have healed them, Y Dios quizá los sanaba,
Maybe he didn't. o quizá no. Luke doesn't tell us. Lucas no lo dice. All he says Lo único que dice is that because of this superstition, es que por esta superstición, this myth, este mito that the shadow was an extension of the person, de que la sombra era una extensión de la persona, people tried this. la gente trataba esto. Okay. And like I said, maybe it worked, maybe it didn't. Y como dije, quizá funcionaba, quizá no. But what it does say Pero lo que sí dice is if they brought the person to the apostles, es que si traían a las personas con los apóstoles, they were healed. eran sanados. And that is going to create our next conflict. Y esto es lo que va a traer nuestro siguiente conflicto. Okay. Now, the first time, Ahora, la primera vez, what we saw lo que vimos is they were warned es que se les había advertido and then released. y se les había dejado libres. This time, Esta vez they put them in prison. los ponen en la cárcel. Now, this is the first one of 3 different miraculous escapes. Estos es the first. The first of 3 different miraculous La escapes. primera de 3 escapadas milagrosas In the book of Acts. en el libro de los Hechos. Okay. And in this one, Y en esta, Luke is very clear to say Lucas es muy claro para decir that the guards que los guardias didn't even know it happened. ni siquiera supieron lo que había sucedido. Okay. They didn't know that they got released. Ellos no sabían que se habían ido. So they returned and said what happened Así que regresaron y dijeron lo que había sucedido to the Sadducees a los saduceos and to the council. y al concilio. And they explained in detail, Y les explicaron con detalle. we found the prison Encontramos la cárcel seguro, o la prisión locked securely, seguramente, candado, cerrada I don't know, candado, con candado, yeah, locked. ¿Cómo dice locked? cerrada con candado, asegurada, ¿Cómo dice? ¿Qué dice? asegurada, Okay. With the guards in front of the doors. con los guardias enfrente de la puerta. Now, why would he go into that much detail? Ahora, ¿por qué es que él entraría entre tanto detalle? Because it explains why the guards weren't responsible. Porque esto explicaba que los guardias no eran responsables. Okay. It also shows how miraculous this was. También enseña qué tan milagroso fue esto. The other thing I want to notice in verse 19 La otra cosa que quiero notar en el versículo 19, literally in the Greek, it says the angel of the Lord. literalmente en el griego dice un ángel del Señor. No, it says the angel of the Lord. Dice El ángel. el ángel del Señor. Okay, literally. I know some translate it an angel. Sé que unos son traducidos un ángel, Okay. But this is the angel of the Lord. pero este es el ángel del Señor. Now that might be Gabriel Este puede ser Gabriel, because he's called a couple times in the Old Testament. porque en el Antiguo Testamento él es llamado algunas veces The angel of the Lord. el ángel del Señor. Okay. But it's obvious Pero es obvio that Luke wants us to understand que Lucas quiere que entendamos that this came with the highest authority que este vino con una autoridad más alta from God de Dios to do something supernatural para hacer algo supernatural, to release them from prison. para que lo sacara de la prisión. And that brings us back to application. Esto nos regresa nuevamente a la aplicación, Okay. Because what we notice porque lo que notamos in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, in the Gospels, en los Evangelios and in the New y en Testament, el Nuevo Testamento and in the history of the church, y en la historia de la iglesia, John the Baptist was put in prison Juan el Bautista fue puesto en la prisión and he died there. y allí murió. Peter later would be placed in prison Pedro
más adelante va a ser puesto en la cárcel, en la prisión, and he would be released again. y también será liberado nuevamente. And then the last time he'd be put in prison, Y en la última vez que lo ponen en la prisión, he would be killed. ahí será muerto Okay. o asesinado. So the reason I want to point this out for application La razón por la que quiero notar esto en aplicación is God doesn't always answer our desires. es que Dios no siempre responde a nuestros deseos. It's only when our desires are his desires. Es únicamente cuando nuestros deseos son sus deseos. That's when he answers prayer. Así, allí es entonces cuando Él responde las oraciones Okay. And our petitions. y nuestras peticiones. James again is the best one to use for this. Santiago nuevamente es una de las mejores para usar en esto. He makes the statement about prayer. Él hace la declaración de la oración, Okay. Well, about prayer. sobre la oración, And he says, y dice, you ask and you don't receive pides y no recibes because you have the wrong motives. porque tienes los motivos equivocados. Sometimes you don't receive A veces no recibes because you don't ask. porque no pides, But other times you don't receive pero otras veces no recibes because you ask for the wrong reasons. porque preguntas con motivaciones erróneas. But the prayer of faith Pero la oración de fe always heals the sick. siempre sana al enfermo. Now, how do we explain that? Ahora, ¿cómo explicamos esto? Okay. Paul, for example, Pablo, por ejemplo, we're going to read in quite a few chapters. vamos a leerlo en algunos capítulos después, Okay. Way many chapters after this. muchos más capítulos adelante. Paul leaves a person sick in a city. Pablo deja a una persona enferma en la ciudad And then he writes a letter back to Timothy y luego le escribe una carta a Timoteo telling Timothy diciéndole a Timoteo to check on this guy que chequee con este hombre because when he left him, he was sick. porque cuando lo dejó estaba enfermo. Okay. So what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Why couldn't Paul just heal him? Porque es que Pablo no nada más lo sanó. And I'm going to say this, but then let me clarify this. Y luego voy a decir esto, pero déjenme aclararlo primero. It didn't heal him No lo sanó because he didn't have faith. porque no tenía fe. Now, what I mean by that is this. Ahora, lo que quiero decir con esto es esto. Faith comes from hearing, La fe viene del oír and hearing from the word of God. y el escuchar de la palabra de Dios. So if God doesn't say it, Así que si Dios no lo dice, then you cannot pray with faith. entonces no puedes orar con fe, Okay? Unless God has said it, a menos que Dios lo haya dicho. then it is not a prayer of faith. Entonces no es una oración de fe, It is a petition. es una petición. We can pray for anything Podemos orar por cualquier cosa that we are anxious about. de la que tengamos ansiedad. Okay? And it says, Y dice, if you are worried about anything, si estás preocupado por cualquier cosa, then pray entonces ora and ask. y pide. But James says Pero Santiago the dijo, prayer of faith la oración de fe will heal the sick. It will. sanará al infierno. Al infierno, Enfermo. al enfermo. Okay? He went, "Ooh." Sí. Okay? It does. Lo hace, lo When hará. Peter told the man, Cuando Dios, when cuando Peter told, Pedro le dice al hombre, stand up and walk, levántate y anda, it has to be because he knew tiene que ser porque él sabía that the will of God was to heal that man. que la voluntad de Dios era el sanar a ese hombre. So he could pray that with faith. Así que él podía orarlo con fe.
Jesus said Jesús dijo, that anything I ask the Father, he gives me, cualquier cosa que le pido al Padre, Él me lo da, because I always do the things that please the Father. porque siempre hago las cosas que le agradan al Padre. He knew the will of God, Él conocía la voluntad de Dios and in many times he healed people, y en muchas ocasiones Él sanó a la gente, but other times pero en otras veces, when they didn't believe in him, cuando ellos no creían en Él, he did not heal them, Él no los sanaba, because that wasn't God's will. porque esa no era la voluntad de Dios. Okay? So the way James describes prayer De la forma como Santiago describe las oraciones, is we have petitions that we can ask, es que tenemos peticiones en donde podemos pedir. and if it's God's will, Y si es la voluntad de Dios, then he'll give that. Él la dará. If it's not his will, Si no es su voluntad, then it will be no. será un no. But when you pray to heal somebody Pero cuando oras para sanar a alguien and you declare it with faith, y lo declaras con fe, faith should be in the word of God. la fe debe de ser en la palabra de Dios, So en lo que Dios my ha dicho. advice and my practice Mi consejo y mi práctica is if I know for sure es que si yo sé con seguridad and God has told me clearly y Dios me ha dicho claramente in his word en su palabra or personally, o personalmente, if I've heard it from him, si lo escucho de Él, then I can pray that with faith, puedo orar con fe, knowing that it's his will, sabiendo que es su voluntad. and I can expect it to happen. Y puedo esperar que suceda, Okay? Not like, oh, yo espero. no con una esperanza de que suceda, Como, yo espero que sí. como espero que sí suceda, But with an expectation. sino con una expectativa, Okay? Because it's been said by God. porque ha sido dicho por Dios. Okay? Now, if I'm not sure Ahora, si no estoy seguro what God wants to do, lo que Dios quiere hacer, then I can ask, puedo pedir and I do. y lo hago. Okay? Just this week, Nada más esta semana, our dog Pinta almost died. nuestra perra Pinta casi moría. Okay? And I was praying for her, Y yo estaba orando por ella and I wasn't sure y no estaba seguro that God wanted to heal her or not, si Dios quería sanarla o no, or whether she would just recover on her own. o si ella se iba a recuperar por sí misma. Okay? And so I couldn't pray with faith, Así que no podía orar con fe, but I could pray pero sí podía orar with faith that God would do con fe que Dios haría what was best for this ministry lo que era mejor para este ministerio and for us. y para nosotros. And that was my petition. Y esa fue mi petición. I did ask him for mercy Sí le pedí misericordia for my wife and for me. para mi esposa y para mí. Okay? I did ask for that, Sí pedí eso, but that was the most I did. pero fue lo más que hice. Now, I did pray for God to tell me Ahora sí le pedí a Dios que me dijera that if it was his will que si era su voluntad to heal her supernaturally, el que la sanara supernaturalmente so we didn't have to spend our money on it, para que no tuviéramos que gastar nuestro dinero en ella, because we can use those for things in the ministry. porque pudiéramos usar eso para el ministerio. Okay? So I was trying to save that money Así que estaba tratando de ahorrarme ese dinero because we have a lot of things we want to do here. porque tenemos muchas cosas que queremos hacer aquí. Okay? So I did ask for that, Así que sí pregunté por eso, sí And pedí God- eso. and God didn't tell me anything. Y Dios no me dijo nada. Not that he wanted to heal her No me dijo si quería sanarla or not. o no. Okay? I didn't have a feeling come over me. No sentí nada sobre mí.
that God was going to heal her que supernaturally. Dios la iba a sanar supernatural. And so I just made it a petition. Así que nada más lo hice como una petición. And sure enough, Y a lot of money later, she's better. seguro, después de mucho dinero de gastar en ella, ya está mejor. Through medicines, A través de medicina, a doctor who's a brother in Christ. un doctor y a través de un doctor que es un hermano en Cristo. So maybe God wanted to use that money for his ministry. A lo mejor Dios quería usar ese dinero para su ministerio. So we don't know God's reasons for a lot of things. No conocemos muchas de las razones por lo que Dios hace las cosas, But we can always ask. pero siempre podemos pedir. But my warning is always, Pero mi advertencia es siempre, unless God tells you specifically a menos que Dios te diga específicamente that he is going to do something, que Él va a hacer algo, don't declare it, no lo declares, especially in front of unbelievers, especialmente en frente de no creyentes, because if it doesn't happen, porque si no sucede, it will destroy their faith. destruirá su fe, Okay. Our reputation nuestra reputación as a church como iglesia is damaged. ha sido dañada. And if you do it Y si lo haces and you think God is telling you y piensas que Dios te está diciendo and you pray y tú oras and it doesn't happen, y no sucede, go back to Deuteronomy regrésate a Deuteronomio and remember what it said. y recuerda lo que dice. If you say something's going to happen Si dices que algo va a suceder and it doesn't happen, y no sucede, then stop claiming you know. para de decir que tú sabes And you need to examine, y necesitas examinar why did I think that was God por qué es que yo pensaba que era Dios when it wasn't? cuando no lo era. Okay. That should be our next question. Esa debe de ser nuestra siguiente pregunta. Why did that not happen the way I wanted, ¿Por qué es que eso no sucedió like I wanted, como yo lo quería and like I thought God said? y como yo pensaba que Dios había dicho? It's very possible you need to re-examine Es muy posible que necesitas reexaminar what you think is God speaking to you lo que tú piensas que Dios te está diciendo and what you desire in your heart. y lo que tú deseas en tu corazón. Many times we want good things for people. Muchas veces nosotros queremos cosas buenas para la gente And I'm going to finish this topic on this point y voy a terminar este tema en este punto for an explanation para una on explicación how can we be so sure en cómo es que podemos estar tan seguros that God wanted to do que something, Dios quiere hacer algo, but then he doesn't do it. pero luego no lo hace. How can we be so confused? ¿Cómo podemos estar tan confundidos? Okay. And I remember in Bible college Yo recuerdo en la escuela bíblica of Calvary Chapel de Capilla Calvario in California, en California. the first group of lectures that we had El primer grupo de lecciones que tuvimos were guest speakers. eran conferencistas visitantes. Okay. So, and each one Y cada uno de ellos had an incredible ministry. tenían un ministerio increíble. The first guy El primer hombre used to be a homeless man, había sido él un hombre vagabundo. lived on the streets of Los Angeles, Vivía en las calles de Los Ángeles, in Long Beach. de Long Beach. Okay. And God told him one day, Y Dios le dijo un día, go feed the homeless. ve y darles de comer a los vagabundos. Okay. And he was surprised Y él estaba sorprendido because he said, I'm homeless. porque él dijo, yo soy vagabundo. How can I feed the homeless? ¿Cómo es que yo puedo darles de comer a los vagabundos? Now, to make the long story short, Para hacer la larga historia más corta, okay, in the end, al final he ended up receiving for absolutely free él
recibió totalmente gratis as a donation for his ministry como una donación para su ministerio a boat, un barco, not just a small boat, no un barquito, $1 million freighter. un barco carguero de 1 millón. Okay. It was given to him. Se lo dieron. And all he had to do Lo único que él tuvo que hacer is fix it up so it could be in the water. era repararlo para que lo pudieran meter nuevamente al agua. And he invited a bunch of homeless people Él invitó a muchos de los vagabundos to live in the boat with him para que vivieran en el barco junto con él, in exchange for helping him fix it. a cambio de que le ayudaran a arreglarlo. And they did. Y lo hicieron. The boat is called the Agape. El barco es llamado Agape. Okay. And in that ministry now, Y en ese ministerio, Wow. el día de hoy, 10 years ago, bueno, hace 10 años, he had 3 boats like that, él ya tenía 3 barcos de esos and they were the only ones allowed to bring food y eran los únicos que se les permitía traer comida anywhere in the world en cualquier parte del mundo, to feed, even in the middle of wars. aún en medio de las guerras. They are the only ones allowed Eran los únicos que se les permitía to bring food que trajeran comida to people in the middle of wars. a las gentes aún en medio de las guerras. And all their food is donated Y toda su comida era donada by billion-dollar companies por compañías billonarias that bring truckloads of food every week. que traían trailers llenos de comida cada semana. Now, when I heard all about this ministry, Cuando yo escuché sobre este ministerio and all of my students, all the students with me, y todos los estudiantes junto conmigo, okay, we were all students together. todos éramos estudiantes, We all heard this, todos escuchamos esto and our spirit y nuestro espíritu rose up, se levantó and we thought, y nosotros creíamos, that's why I'm here, por eso es por lo que estoy aquí, to be a part of this ministry. para ser parte de este ministerio. We were so excited Estábamos tan ansiosos that when we graduated, de que cuando nos graduáramos, we were all going to go work with this guy todos íbamos a ir a trabajar con este hombre until the next week. hasta que llegó la siguiente semana. When we heard another story Cuando escuchamos otra historia of another ministry de otro ministerio that was incredible, que era increíble, just as incredible as this guy's. tan increíble como el de este hombre, And our spirit rose up, y nuestro espíritu se volvió a levantar and we all said, okay, y todos dijimos, bueno, God can't want us to be a part of all of these. Dios no puede querer que seamos partes de todos estos ministerios, Because we have 14 more weeks to go porque todavía nos quedan 14 semanas to hear about these ministries. para escuchar todos estos ministerios. And that's when I realized Y fue cuando me di cuenta many times que muchas veces our spirit will bear witness nuestro espíritu dará testimonio of what God is doing de lo que Dios está haciendo or what God desires to do. o lo que Dios desea hacer. But that doesn't mean he wants us to be the ones to do it. Pero eso no quiere decir que Él quiere que seamos nosotros los que hagamos eso. Okay? Not always. No siempre. In the case of my dog, En el caso de mi perro, God didn't want to heal her supernaturally. Dios no quería sanarla supernaturalmente. Now, probably in the spirit, Ahora, probablemente en el espíritu, God would desire that. Dios sí desea eso. God doesn't want anybody sick. Dios no quiere que nadie esté enfermo. God doesn't want anybody in hell. Dios no quiere a nadie en el infierno. Okay? He wants everybody saved. Él quiere a todos salvos. Okay? But he also has other purposes Pero también tiene otros propósitos that he wants to accomplish, que Él quiere hacer, like free will, como el libre albedrío, love,
amor, okay? Responsibility, responsabilidad, learning aprendizaje from our mistakes, de nuestros errores. okay? These are things God also desires. Estas son cosas que también Dios desea And he balances it all together perfectly, y Él las balancea todas perfectamente. okay? So in the case of my dog, Así que en el caso de mi perra, in the end, I can say, al final yo puedo decir, God did desire to heal her, Dios sí deseaba sanarla, but through a doctor, pero a través de un doctor that's a brother in Christ, que es un hermano en Cristo, that we would help support his business, que nosotros ayudaremos a apoyar su negocio so he can continue to do his ministries. para que él pueda seguir haciendo sus ministerios. That was the perfect will of God, Ese fue la perfecta voluntad de Dios, because that's what happened. porque eso es lo que sucedió. Okay, so that's how God chose to do it. Eso es lo que Dios decidió hacer. Okay, so in this case, En este caso, back to chapter 5, regresándonos al capítulo 5, God chose to release them this time. Dios decidió liberarlos esta vez Okay, miraculously, de una forma milagrosa in order to give credibility para darle credibilidad to their witness. a su testimonio. Okay, so when they brought him back into the temple, Cuando los regresaron al templo, they were afraid of being stoned by the people. tenían miedo de ser apedreados por la gente, The Sanhedrin, I mean the Sadducees were. los saduceos. Okay, Tenían the miedo. captain and his officers. El capitán y sus oficiales They asked them nicely this time. le pidieron de buena forma esta vez. It says not by force, Dice, no por fuerza, because they were afraid of the people. porque le tenían miedo al pueblo. Now I imagine the first thing Peter said Ahora, yo me imagino que la primera cosa que dijo Pedro is what just happened. es lo que acaba de suceder. We were in prison last night. Estábamos en la prisión anoche, You guys know that. ustedes lo saben. You saw us arrested last night. Nos miraron que nos arrestaron But an anoche, angel of the Lord pero un ángel del Señor opened the doors abrió las puertas and he said, y él dijo, go and stand in the temple vayan y párense en el templo and speak to the people the words of life. y háblenle al pueblo las palabras de vida. And so they did. Así que lo hicieron. Okay. So obviously God's bigger purpose Así que obviamente el propósito más grande de Dios was not to have them die that day no era el que ellos murieran ese día for their faith. por su fe. That would have been a powerful testimony. Eso hubiera sido un testimonio muy poderoso, But an even more powerful purpose of God pero aún un propósito más poderoso de Dios is he wanted to confirm their message. es que él quería confirmar su mensaje. And so a miracle occurred Y así que un milagro sucedió that could not be explained. que no pudo ser explicado. They were told what the reason for it was, Se les dijo cuál fue la razón for that miracle. de ese milagro. And because of that, Y por eso they had protection for quite many years. ellos tuvieron protección por muchos años. Okay. This was God's way of protecting the apostles Este fue la forma de proteger, de que Dios protegía a los apóstoles for many years to come. por muchos años por venir. Okay. So when they brought the Peter and the apostles Así que trajeron a Pedro y a los apóstoles before the council again, ante el concilio nuevamente. and the high priest asked them, Y el sumo sacerdote les preguntó, we told you not to teach in this name, te dijimos que no volvieras a enseñar en este nombre, but you continue to teach all Jerusalem, pero continuaron enseñando a todo Jerusalén. and you want to blame us for this man's blood. Y quieren ustedes, Échale culpa. nos quieren echar la culpa de este hombre, For this man's blood. por la Blame sangre us. de este hombre. Okay.
But Peter and the apostles said, Pero Pedro y los apóstoles dijeron, hey, you decide. ustedes decidan, We have to obey God, nosotros tenemos que obedecer a Dios, not men. no a los hombres. Okay. The God of our fathers raised Jesus. El Padre de nuestro Verse Señor 30. Jesucristo, Verse 30. ¿lo leo? Ajá. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matéis colgándole en un madero. He repeats it again. Él lo vuelve a repetir. Okay. And he said, Y dice, notice what he says. noten lo que dice. God raised him from the dead. Dios lo levantó de entre los muertos. In other words, En otras palabras, what you did lo que ustedes hicieron doesn't matter. no importa. That's not our point. Ese no es nuestro punto. What the point is, El punto que es God confirmed who he was, que Dios confirmó quién él era. and in him, Y en él, Israel can repent Israel se puede arrepentir and be forgiven for their sins. y se le pueden perdonar sus pecados. And we're witnesses of these Y things. nosotros somos testigos de estas cosas. And so is the Holy Spirit Y también es el Espíritu Santo that God has given to any who obey him. que Dios ha dado a los que le obedecen. Okay? Now, instead of saying, Ahora, en lugar de decir, oh, well, thank God we don't have to be condemned for this. bueno, gracias a Dios que no tenemos que ser condenados por esto, Forgive us for our sins. que nos perdone nuestros pecados. Instead of that, they say, En lugar de esto, ellos dijeron, we need to kill these guys necesitamos matar a estos, because they're not going to stop. porque no van a parar. Now, here's where Gamaliel comes in. Aquí es donde entra Gamaliel, The teacher of the law, pues, que dice doctor de maestro la de ley, la ley, right? Held in honor by all the people. venerado por todo el pueblo. Now, Luke lets us know how honored this man was. Ahora Lucas nos dice que tan honorable era este Okay. hombre. He was a teacher of the law, Él era un maestro de la ley, or a doctor of the law, un doctor de la ley, held in honor by everybody. venerado por todos. He stands up in front of the whole council. Él se paró enfrente de todo el concilio. He gives orders to put the men outside for a little bit. Él dio órdenes de que sacaran al hombre por un rato. And the implication is he knew he could convince the council quickly. La implicación es de que él sabía que él podía convencer a los del The council. concilio Very quickly. rápido. Okay, just put them out for a minute. Dijo, Dice. nada más sáquenlos por un minuto. Okay, and he said, men of Israel, Y dijo, varones israelitas, be careful what you do with these men. tengan cuidado lo que hacen con estos hombres. Okay, and in this speech that Gamaliel gives, Y en el discurso que da Gamaliel, he basically says, básicamente les está hey, diciendo, we've had other rebels, hemos tenido otros rebeldes, okay, who didn't do what we said, quienes no han hecho lo que les decimos, and in lo the que les end, dijimos. in the end, they died quickly. Y al final mueren rápido. But be careful what you do with these men. Pero tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Okay, my advice: Mi consejo leave these men alone, es que los dejen en paz, because if this movement is for men, porque si este movimiento es de los hombres, it's going to fail. van a fallar. If it's God, Y si es de Dios, you're not going to stop them. no los van a poder ustedes parar. And even worse, Y aún peor, you might be found against God. ustedes pueden estar en contra de Dios. So they took his advice. Así que hicieron lo que les aconsejó Now, Gamaliel. they still beat the apostles Como quiera que sea, golpearon a los and apóstoles told them not to speak in the name of Jesus. y les dijeron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. But what they did Pero lo que hicieron is they took his advice. es que tomaron su consejo. We all need to be careful of this, Todos nosotros tenemos que tener cuidado con esto, especially on the social media. especialmente en las redes sociales. Okay. We cannot be quick No podemos ser prontos to call somebody a false teacher de decirle a alguien que es un falso profeta
or a bad teacher, o un mal maestro okay, with bad doctrine. con mala doctrina. Because if it's not from God, Porque si no es de Dios, no fruit is going to come from it. no va a haber fruto que venga de él. But if it is from God, Pero si es de Dios, then we are speaking against God. entonces nosotros estamos hablando en contra de Dios. Especially with social media, Especialmente con las redes sociales. it's better to take the advice Es of mejor Jesus. tomar el consejo de Jesús. And it doesn't matter how famous they are. Y no importa qué tan famosos sean ellos. If you read something Si lees algo that you think is a dangerous doctrine, que tú piensas que es una doctrina peligrosa, okay, then send a message to the person. mándale un mensaje a la persona. And if they don't listen Y si no escuchan or they don't reply, o no contestan, then talk to a couple other people habla con otras personas that are leaders in the church que sean líderes de la iglesia and ask them, y pregúntales a ellos, what do you think? ¿tú qué piensas? You might be wrong. Porque tú puedes estar mal. That's why Jesus says, Por eso es que Jesús dijo, go and get two or other witnesses. vayan y agarren otros 2 testigos. And if they agree with you, Y si están de acuerdo contigo, then the 3 of you entonces los 3 de ustedes can go to them. pueden ir a él. Now, my advice is always, Ahora, mi consejo es siempre, if they're not listening to you si ellos no te están escuchando and you talk to a couple people y tú hablas con otras personas and they are in agreement, y ellos están de acuerdo this could be dangerous que esto pueda ser peligroso or heresy. o herejía, And that doesn't mean wrong teaching. eso no quiere decir que sea una enseñanza mal. We've all preached wrong teaching. Todos nosotros enseñamos enseñanzas incorrectas Because we've all changed our views. porque todos cambiamos nuestra forma de pensar. If you've never changed the teaching Si nunca has cambiado tu enseñanza and you've never corrected one of your own y teachings, nunca has corregido ninguna de tus propias enseñanzas, then you have an issue with pride. entonces tienes un Or problema con el Egoísmo. no, Arrogancia. con la arrogancia. Okay. I'm going to say that off the top. Voy a decirlo de una vez por todas. If you've never changed one of your teachings Si nunca has cambiado alguna de tus enseñanzas or one of your perspectives on a verse, o alguna de tus perspectivas de algún versículo, then you have a problem with pride. entonces tienes un problema con el orgullo. Okay. But if you have changed one, Pero si has cambiado algo, even one, aún una, okay. Rafael, no aceptamos consejos. Sí, okay. If you have changed a view, si has cambiado algún punto de vista, then you entonces tú have taught incorrect doctrine. has enseñado doctrina incorrectamente, You corrected it later, porque la has corregido después, but initially pero inicialmente you taught false teaching. has enseñado alguna enseñanza falsa. Okay, that's a fact. Ese es un hecho. Okay, if you've changed a view. Si has cambiado de punto de vista. And that's normal because we learn Y eso es normal porque nosotros aprendemos and we teach what we know at the moment. y enseñamos lo que sabemos al momento, Okay, even if we learn something different later. aun si aprendemos algo diferente después. Uh-huh. So be very careful. Así que ten mucho cuidado But when you talk to 2 other people cuando hables con otras 2 personas and they say, yes, it's dangerous. y ellos dicen sí, es peligroso. If they belong to a denomination, Si pertenecen a una denominación, then talk to the people in their denomination leadership. entonces habla con los líderes de la denominación. Okay. If they're independent, Si son independientes, then talk to one of their elders. entonces habla con alguno de sus ancianos. If it's dangerous, Si es peligroso, then say something. di algo.
But be careful pero ten cuidado that you do it publicly de que lo hagas públicamente before you ever try and talk with them. antes de que trates de hablar con él. Okay? So it's very easy for us to not follow Gamaliel's advice, Es muy fácil el no seguir el consejo de Gamaliel and we end up fighting against God. y terminamos peleando con Dios. Okay? If it's not of God, Si no es de Dios, then no fruit's going to come from it, no va a haber fruto que salga de allí and the person's not going to last long. y la persona no va a durar mucho. In the church, En la iglesia there are many teachers hay muchos maestros that we know about de los que conocemos that do not have good teaching. que no tienen buena enseñanza, And when somebody commits heresy, y cuando alguien comete herejía, okay, the church is very quick la iglesia rápidamente to take a notice of that person es rápida para notar a esa persona and let the church know. y hacerlo saber a la iglesia. Okay, just read some of the comments that are on their page. Nada más lean algunos de los comentarios que están en la página. Okay, so yeah, Rafael, su chat, su comentario está bien. So yeah, we have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. And it is 9 o'clock. Y son las 9, So we're going to finish on verse 7. así que vamos a terminar en el versículo 7. No, sorry. Terminamos todo el 42, ¿no? Yeah, we finished chapter 5. Okay. So, but at the end of all this, Pero al fin de todo esto, every day todos los días in the temple en el templo and from house to house, y de casa a casa. today it would be every day Hoy, el día de hoy sería todos los días and at church on Sunday y en la iglesia los domingos and with visits or phone calls or internet visits y con visitas o llamadas de teléfono or internet. o de la Conferences. internet o conferencias del internet. They taught in the homes of the people. Enseñan en las casas de las personas. And what did they teach? ¿Y qué es lo que enseñan? Jesus is the Messiah. Jesús es el Mesías. That's it. Es todo. That's what they started with. Con eso empezaron. That's what we need to focus on. En eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Who Jesus is ¿Quién es Jesús? and what that means. ¿Y qué es lo que eso significa? That's it. Es todo. Who Jesus is ¿Quién es Jesús? and what does that mean to us? ¿Y qué es lo que significa para nosotros? Okay, that's where we start. Ahí es donde empezamos. Now, Paul says, Ahora Pablo dice, we do talk about meat, hablamos sobre carne, not just milk, no nada más leche, but it's with those pero es con aquellos that are ready for it. que están listos. Okay, but our message publicly Pero nuestro mensaje públicamente needs to be focused on necesita ser enfocado who en Jesus is quién es Jesús and what does that mean? y qué significa What has he eso, done? qué es lo que ha hecho How does that apply to us? y cómo es que nos aplica. And if you want to know that, Y si quieres saber esto, the book of Romans el libro de Romanos is all about the gospel se trata únicamente del evangelio and how that applies in our life every day. y cómo es que este aplica en nuestras vidas todos los días, In every aspect of our life, en cada aspecto de nuestras vidas. how does the gospel affect Cómo es que el evangelio afecta our love for our enemies, nuestro amor por nuestros enemigos, divisions in the church, divisiones en la iglesia, fights between ourselves, pleitos entre nosotros, arrogance, arrogancia, classism, clasismo, employees, businesses? empleados, negocios. How does the gospel affect all those areas? Cómo es que el evangelio afecta en todas estas áreas. That's Romans. Eso es Romanos. That needs to be the foundation of our teachings. Esta debe de ser nuestra fundación de nuestras enseñanzas.
Because that's how the apostles started. porque así es como los apóstoles empezaron. Okay. And we need to be proclaiming that to every person we meet. Y tenemos que estárselo proclamando a cada persona que conocemos. As soon as we have an opportunity, En cuanto tengamos una oportunidad that Jesus is the Messiah. de que Jesús es el Mesías. And what does that mean? ¿Y qué significa? Rafael, si quiero orar por la clase. Terminar. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque en todas las cosas te has hecho presente, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de los estudiantes, del maestro que en esta ocasión está compartiendo con nosotros. Pido tu bendición y la protección del Altísimo sobre su vida para que continuemos aprendiendo, continuemos siendo edificados para poder contrarrestar el error y poder no enseñar con falsedad. Señor, ayúdanos, guárdanos, cubre nuestras vidas, Señor, y bendice la comunidad en la cual estamos viviendo. Bendice nuestras congregaciones, Señor. Bendice a nuestro país también en medio de esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Amen. So, for everybody in the class, even the ones who are watching the video, Yeah. Para todos los que están en la clase, aún los que están viendo el video, okay, today that paper was due. hoy es el día que se venció para hacer el papel. Okay. Every day it's late, Cada día que esté más tarde, we take 10% off. le quitamos un 10%, Okay. Until 10 days later, it means 0. Okay. hasta que si lo entregan 10 días después, significa un 0. Okay. Hasta que So Cristo venga. that's the way it works. Así funciona. Start working on the next paper though. Empiecen a trabajar en el siguiente papel. If you finish with this one, Cuando terminen este, okay, it's due Si in lo about 3 terminan. weeks. este que sigue va a ser para dentro de 3 semanas. And I already sent you guys in WhatsApp and in Moodle Ya les mandé a través de WhatsApp y de Moodle all of the commentaries todos los comentarios in case you don't have access to the library. en caso que no tengan acceso a la librería. Rafael, tenemos oportunidad hasta que Cristo venga. Sí, but you have 10 days to get a grade, okay? Tiene 10 días para obtener un grado, okay, una calificación. Sí. Si puede entregar como quiere, pero si quiere una calificación más de 0, entonces tiene 10 días, okay? So, pero if you don't have access to the library, Si no tienen acceso a la librería, send me an email mándenme un correo or give me a call. o háblenme. If you don't know how to access it, Si no saben cómo entrar, okay, then call me, I'll walk you through it. háblenme y yo los guío. Okay, I'm really good at that because I've been doing that. I did that for 7 years professionally. Okay, Soy bueno en esto porque lo hice 7 años profesionalmente. okay, helping people go to school online. El ayudarle a las personas para que estudiaran en línea. So thank God for that experience. Así que gracias a Dios por esa At experiencia. the time, I hated that job, En ese entonces yo odiaba ese trabajo, but now I understand why God had me do it. pero ahora entiendo por qué es que Dios me hizo pasar y Okay. hacerlo. So I can help you do it just over the phone. Así que nada más sobre el teléfono I can walk you through how to do it. puedo ayudarles para que entren. Okay, so, but if you don't have access to it, Pero si no tienen acceso a él, you can always just load the PDF on your phone. nada más pueden bajar el PDF a su teléfono Okay, and you can read it there. y allí lo pueden leer. And even if it's too small, Y aún si es pequeño, there's apps hay that aplicaciones will read it out loud for you que lo van a leer por ustedes. en voz alto. Sí. Okay, so, okay. All right, Aún si so, es muy pequeño que, sí, aún si es muy pequeño que, ¿de qué? even if it's small. The what? letters are small. O si las letras están muy pequeñas y no las ven en su teléfono, You can put it on. pónganlo en There's voz apps to alta. read it. Hay unas aplicaciones que ellos se los leen en voz alta. Okay. All right, so everything you need is there. Todo lo que necesitan está allí.
Okay, so for those of you who are in the class live, Para aquellos de ustedes que están en la clase en vivo, you guys don't have to do the participation because I'll submit that and submit your grades. no tienen que hacer la Participación. participación porque estas que hicieron aquí las voy a I'll give someter you your grades. o yo les voy a dar los grados, Las las calificaciones. calificaciones. Okay. perdón. Dios te bendiga. And you guys have a wonderful night. Ten una bonita noche, okay? Dios te bendiga, hermanos. Bye.